Continuamos, hermanos. Este viene siendo el video número 14. El anterior fue el número 12. Bien, estábamos hablando de este sacrificio de sangre y estábamos apuntando hacia Cristo, que ya murió y fue sepultado y resucitó. Por eso podemos invocar su nombre, porque Él ascendió al cielo y está sentado a la diestra de Dios. Y Él conoce el corazón cuando estamos viendo hacia Él como nuestro Cordero expiatorio. Él ve mi corazón, Él ve la conciencia que tengo del pecado que Él llevó en su cuerpo. Y dice en Levítico 17, 11 y 14, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Y la misma sangre hará expiación de la persona, porque la vida de toda carne es su sangre. Bueno, Cristo derramó su sangre por el látigo que fue latigado, por los clavos de la cruz, por la corona de espinas, y como último por aquella lanza que traspasó el costado y penetró hasta su mismo corazón. Él derramó su vida porque la sangre, porque la vida de toda carne es su sangre. Entonces estamos viendo que Cristo es la realidad que representaba aquella víctima inocente, aquel animal sacrificado. Y saben una cosa, que cuando Cristo vino a este mundo, en el momento que Él fue traído allá en el pesebre, Él ya tenía una larga cuenta de pecados que pagar. ¿Cuáles pecados? Desde Adán y Eva, desde Abel, desde Set, desde Enoc, desde Noé, desde Abraham, desde el pueblo judío. Él ya tenía una grande cuenta que pagar a su nombre. Pero no solo eso, Él iría a la cruz todavía para pagar por los que habrían de creer en Él. Y ese sacrificio que Él dejó en la cruz, Dios todavía lo puede otorgar o lo puede imputar como el pago de todo aquel que en Él cree. Es el cumplimiento de Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Bueno, en Isaías 53, 3, desde que escribió el profeta Isaías, describió los sufrimientos de Cristo antes de que Él viniera. Y ya estaba inmolado, ya estaba marcado como un cordero desde antes de la fundación del mundo. Es decir, desde antes que Dios creara al hombre y desde antes que el hombre se convirtiera en un pecador. Bueno, dice en Isaías 53, 3, como una profecía, 750 años quizás, más o menos, Isaías vio los sufrimientos de Cristo. Y ya no habla de un cordero o de un becerro, sino habla del Mesías, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados.
todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció, y no abrió su boca. Mas Jehová, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Entonces, aquí estamos viendo el hecho en sí de la expiación. ¿De qué manera se cumple que Dios pueda traspasar mi culpa a Cristo específicamente, no a otro cualquiera? Nadie puede llevar mi culpa. Nadie podría ser el Cordero santo y perfecto que pudiera ofrecerse sin pecado a Dios. En Hechos 4:12 dice: y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. No hay otro nombre, solamente Cristo pudo hacerlo, y solamente en él cargó Dios todos mis pecados, y solamente por la fe en él puede cumplirse la expiación por mi pecado. En Juan 1:29, ya cuando Cristo iniciaba su ministerio terrenal a la edad de 30 años, Juan el Bautista, el último de los profetas para los judíos, lo señaló, y en un día vio a Jesús, y Juan el Bautista tenía sus discípulos, y les dijo: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dijo, él es. Como profeta de Dios, Juan el Bautista lo señaló a él, y como profeta de Dios, Isaías lo marcó a él antes de venir. Entonces, nosotros debemos ubicar nuestra conciencia, nuestro corazón en la persona de Jesús, de quien nos habla la Biblia, que fue muerto según las Escrituras, que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y ascendió al cielo y se sentó a la diestra de la majestad. Bueno, por eso, cuando yo tengo esta ubicación, ¿quién llevó mi pecado? Y lo acepto en mi corazón y lo ofrezco a Dios, soy como Abel. Yo estoy presentándome delante de Dios con una ofrenda que agrada a Dios, y yo también le agrado a Dios, como Dios dio testimonio de Abel que le había agradado. Entonces, ya no es necesario ningún ritual. Los rituales cesaron. Los sacrificios de animales cesaron, porque ellos estaban siendo representantes solamente de una víctima inocente mientras viniera el Cordero de Dios. A partir de la ascensión de Cristo, usted y yo solamente tenemos que tener en nuestro corazón y en nuestra conciencia que mis pecados fueron puestos sobre Jesús, como dice aquí, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Entonces, nosotros podemos ver que cuando yo hago esto, Dios me libera de la culpa de mi pecado. Ya no hay nada en contra mía, porque Jesús fue castigado en lugar mío. Y dice en Primera de Juan 1:9 que si nosotros confesamos nuestros pecados,
con arrepentimiento, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. ¿Por qué es fiel y justo? Es fiel porque Cristo se ofreció por mí. Nadie lo forzó, nadie lo empujó. Él puso su vida voluntariamente. Y Dios hizo un pacto, lo vamos a ver más adelante. Hizo un pacto en la sangre de Cristo para todos los que crean en Él. Y Dios es fiel a ese pacto. Pero también es justo porque Cristo ya fue castigado en lugar mío. Mi parte es, si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Dios me libera de toda culpa. Y ¿saben una cosa? Que mi fe se manifiesta en un estado espiritual en mí. Tengo paz, paz con Dios, que esa ofrenda es suficiente. Ya no tengo que ofrecer ninguna ofrenda para ser aceptado por Dios, para agradar a Dios. Pero igual que Abel, yo siempre tengo que presentarme ante Dios con un cordero, y ya sé quién es mi cordero. Siempre. Y cuando yo voy conscientemente y en mi corazón, presentándome ante Dios con Cristo, Dios se agrada de mí. Y tengo abierta la puerta, el acceso hasta el lugar santísimo. Es como dice en Hebreos 10:24. Dice, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, por la sangre de Jesucristo. Acerquémonos en plena certidumbre de fe, lavados los corazones con agua pura. Muy bien, continuamos con este tema.